Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en NP Noticias de la tarde. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, los saludo como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz. Hoy lunes 2 de julio del año 2018. No hay mucho que contarles, no hay mucho que decirles. Simple y sencillamente se cumplieron todos los vaticinios, todo lo que se había dicho, todo lo que se había pronosticado con respecto a que Andrés Manuel López Obrador se alzaría con el triunfo electoral. Arrasó pues Morena a nivel nacional. Se contabilizan pues aproximadamente en este momento un total de actas capturadas de aproximadamente 102.655 hasta hace unos momentos todavía, de un total de 156.840 actas. Hablamos de aproximadamente un 65, un 66%. En términos generales, hablamos de un total de votos contabilizados entre todos los partidos políticos de aproximadamente 36.909.660 votos a la presidencia de la República. Morena obtiene todavía hasta hace aproximadamente una hora aproximadamente 16.560.703 votos. El Partido Acción Nacional tiene 6.652.834 votos. El PRI 4.880.553 votos. El PT 2.140.256 votos. El Partido Encuentro Social 991.035 votos. El PRD 1.024.073 votos. Movimiento Ciudadano 641.524 votos. El Partido Verde 617.726 votos. El PANAL 376.281 votos. Y Jaime Rodríguez Calderón, el candidato independiente, acumula 1.957.879 votos. En total hablamos de 36.909.660 votos. Y estaríamos viendo temblando a Movimiento Ciudadano, al Partido Verde, al PANAL, que no han llegado hasta este momento. Desde luego, no sabemos si más adelante alcanzarán lo que solicita el INE para no perder el registro, que es del 2%. El Movimiento Ciudadano, con la cantidad de votos que tiene, acumula 1.73%, el Verde 1.67%, el PANAL 1.19%. Habría que ver si alcanzará su registro con lo que se está contabilizando, porque repito, se tiene hasta este momento un aproximado entre un 65 y un 66%
de actas capturadas, 102.655 de 156.840. Ya veremos más adelante. También se habla de que el partido de Movimiento Regeneración Nacional Morena tiene prácticamente en la bolsa las gubernaturas de Chiapas con Rutilio Escandón, Hidalgo con Cuauhtémoc Blanco, Veracruz con Cuitláhuac García, Ciudad de México con Claudia Sheinbaum, Tabasco con Adán Augusto López. Se está disputando algunas otras en Yucatán, Puebla y Guanajuato. Tal parece que son para el Partido Acción Nacional. Para el PRI no hay nada. Movimiento Ciudadano se alza con el triunfo Enrique Alfaro allá en Jalisco. Este candidato que no quiso ir en alianza con el PAN ni con el PRD. Es de destacar eso, ¿no? Lo de Jalisco con Enrique Alfaro. Y bueno, todo parece indicar que no hay nada que hacer. Los candidatos de los otros partidos políticos, como José Antonio Meade, como Ricardo Anaya e incluso Jaime Rodríguez Calderón, le desearon éxito al nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador. Pues todo sea por el bien de nuestro país. Andrés Manuel ha dicho que no es un hombre de rencores ni de odios, que construirá y verá la forma de mejorar las condiciones de nuestro país, que buscará la forma de que terminar pues con la corrupción, con la impunidad que tanto ha dañado a México. Es lo que ha dicho el señor Andrés Manuel López Obrador, prácticamente el virtual ya ganador. Y además recibió la llamada del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, donde lo felicita por el triunfo electoral que ha tenido y en donde incluso lo invita a la residencia oficial de Los Pinos o a Palacio Nacional. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que ha aceptado la invitación para el día de mañana en Palacio Nacional, donde pues platicarán algunos temas importantes, precisamente cuando dentro de poco tiene que llevarse a cabo una estrategia, un acuerdo para el tema de la transición de la alternancia del poder ejecutivo que hoy tiene Enrique Peña Nieto. Andrés Manuel López Obrador pues se alza con el triunfo electoral, y con este triunfo electoral también se alzan muchos candidatos a las diputaciones federales, a las diputaciones locales, a las senadurías. Veracruz parece ser también ya es de Morena en cuanto a las senadurías que encabezan Rocío Nale y Ricardo Agüet. Las diputaciones locales en la mayoría de los distritos se los lleva Morena, al menos aquí desde Acayucan hasta pasando por Cozoleacaque, por Minatitlán y Coatzacoalcos, locales y federales se las lleva Morena. No hay nada para el PRI, ni siquiera hay una diputación por aquí cerca con las que se haya alzado con el triunfo. Lo que se sabía desde antes de las elecciones, que al menos un distrito, el de Cozoleacaque o el de Minatitlán, sería para el PRI, pues ni eso alcanzaron, amigos cibernautas, ni eso alcanzaron allá en Minatitlán y en Cozoleacaque, donde gobierna el PRI con Cirilo Vázquez Parisi, este personaje que se vendió muy caro tanto para
José Antonio Meade como para Pepe Yunes, ni siquiera ahí ganaron la Diputación Federal o Diputación Local. Ha sido una aplastante humillación que ha sufrido el PRI. El PAN parece ser que se alza con el triunfo en Boca del Río y en Veracruz, donde parece ser que se logra algunos triunfos, aunque se habla también que el candidato a la Diputación Federal, Ricardo Ebson, se alza con el triunfo por Morena, aunque en la Diputación Local y una Diputación Federal parece ser, allá donde gobierna Fernando Yunes Márquez, tal parece que gana el Partido Acción Nacional y sus aliados, PRD y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, el candidato Ricardo Ebson se alza con el triunfo electoral hasta este momento, y no una diferencia muy grande, sino muy pequeña, que le permite momentáneamente estar arriba a Ricardo Ebson. Serían ahí algunas diputaciones como la de José María Gamboa, la Marijose, como se le conoce, a Marijose Gamboa, diputada local, a Miguel Rementería, el hijo de Julen Rementería, el candidato al Senado, quien por cierto parece ser que la pierde, pero Miguel Rementería parece ser que gana. Y serían esos unos que otros distritos que gana el Partido Acción Nacional, pero en términos generales Morena se alza con el triunfo en Acayucan, se alza en el triunfo en Cozoleacaque con Eulalio Ríos Fararoni, en la Diputación Federal y en la Diputación Local también, en Minatitlán con Carmen Medel y con Jessica Ramírez, en Coatzacoalcos con Amado Cruz y Tania Cruz Santos. Pues esos serían los triunfos más importantes aquí en la zona sur, en los que Morena pues prácticamente ya ganó. Ahora hace falta la contabilidad ya prácticamente de un restante, pero que definitivamente parece ser que Morena sigue estando como triunfador. Además, Cuitláhuac García hasta este momento, hasta hace una hora, un par de horas, se tienen contabilizados aproximadamente 2.997.077 votos. Actas capturadas 8.800 de 10.597, es decir, un 83% de actas que han sido capturadas. De todas ellas, hablamos aproximadamente que Cuitláhuac García tiene 1.325.000 votos, un 44% aproximadamente. Miguel Ángel Yunes Márquez, 1.147.756, un 38% aproximadamente. Pepe Yunes, 418.864, un 13.97% aproximadamente. Julie Sheridan tiene 32.782 votos, aproximadamente un 1%. De verdad, parece ser que la gubernatura está definida con Cuitláhuac García, la presidencia con Andrés Manuel López Obrador, algunas otras gubernaturas que gana Morena, como Tabasco, como Chiapas, Hidalgo, Ciudad de México, repito, y Tabasco. Son 5 que tiene prácticamente en la bolsa Morena. PAN tiene Yucatán, Puebla, aunque Puebla están ahí peleándose entre la esposa de este señor que se llama Rafael Moreno Valle, la esposa que fue la candidata, y pues hay que esperar un poquito más para conocer ahí cómo está la cuestión.
pero sí está un poquito peleada esa gubernatura para el Partido Acción Nacional y Morena. Habría que esperar un poquito más, pero todo hace indicar que que ahí se queda en el PAN esa gubernatura. Las demás, como le acabo de repetir, son de Andrés Manuel López Obrador o de Morena. Y la otra parte fundamental que habría que comentarles también es que, aunque los números se están variando a favor de Morena, lo cierto es que al menos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ahí Morena también tendría mayoría absoluta, amigos cibernautas. Hablamos de más de 250 diputados, hablamos de los 500 que hay, hablamos de más de 80 senadores, entre 70 y 80 senadores que podrían llegar a la Cámara Alta, y más de 250 que podrían llegar a la Cámara de Diputados. De verdad, son muchos, muchísimos los que podrían conformar el Congreso de la Unión, con los que Andrés Manuel López Obrador tendría una mayoría absoluta para poder llevar a cabo cualquier reforma constitucional, cualquier modificación que se le quiera hacer a nuestra Constitución. Realmente es abrumadora la forma en que Andrés Manuel López Obrador capitalizó el enorme descontento social, el voto antisistema que lo lleva a la presidencia de la República, con un presidente como Enrique Peña Nieto, que al igual cuando estuvo Ernesto Zedillo, entrega la presidencia de la República sin objetar absolutamente nada, para pasar a la historia como el gran demócrata. Así de sencillo le es tan importante la historia para estos personajes. No ha hecho absolutamente nada Enrique Peña Nieto, y no tendría por qué hacerlo, porque simple y sencillamente el voto de los ciudadanos se manifestó en las urnas, en donde le dan un triunfo contundente a Andrés Manuel López Obrador. Aquí únicamente se hace la observación que, sin más ni más, Enrique Peña Nieto sale a invitar incluso a el propio Andrés Manuel López Obrador a que lo visite en la residencia oficial de Los Pinos. Y bueno, Enrique Peña Nieto quiere pasar a la historia como el gran demócrata que este país tiene. En tan solo 6 años recupera la presidencia y la entrega nuevamente a Enrique Peña Nieto. Y todo en vano, si se da usted cuenta. Porque fíjese usted, amigos cibernautas, la reforma energética y la reforma educativa, ambas reformas son precisamente a las que va a echar para atrás, a las que va a eliminar precisamente Andrés Manuel López Obrador. O sea, todo en vano, pues. Esas reformas que quisieron llevar a Enrique Peña Nieto como al gran estadista, como al gran visionario que coloca a México en otro punto importante del mundo, como lo intentó hacer Carlos Salinas de Gortari, son precisamente los puntos o el punto de las reformas energéticas que lo llevan a perder la presidencia de la República, y que son las reformas estas las más importantes, y en materia de seguridad los enormes desaciertos que le dan el triunfo electoral a Andrés Manuel López Obrador, y son las mismas que habrán de ser echadas abajo cuando Andrés Manuel López Obrador sea el presidente, para quedar los mexicanos en el mismo punto de siempre. Porque la gran lucha, entre comillas se lo puedo decir, es volver a recuperar el mismo estado en la que estaban las reformas que fueron aprobadas, y volvemos a caer
en la misma estabilidad política que teníamos antes de que llegara el propio Vicente Fox, el propio Felipe Calderón y el propio Enrique Peña Nieto. Es decir, avanzamos para quedar en la misma posición que teníamos antes. Y luego entonces la gran pregunta sería, ¿qué es lo nuevo que podría traer Andrés Manuel López Obrador al país para sacarnos de la miseria y de la pobreza en la que viven más de 55 millones de mexicanos? ¿Qué es lo nuevo? El combate a la corrupción, el combate a la impunidad, lo que podría sacar a este país de la miseria y de la pobreza. Yo creo que tiene que haber un poquito más, como dice la canción, porque con eso no creo que sea suficiente. Las grandes reformas que hoy tenemos, las que se pregonaron como las transformadoras del país, habrán de ser derogadas, abrogadas, eliminadas con el nuevo gobierno. Y luego entonces, ¿cuáles serán las que realmente le darán el nuevo rumbo a nuestro país? ¿Será que echando abajo la reforma educativa para poder estar a como estábamos antes, será la que realmente le dará una mejor educación a nuestro país? Dándole poder a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, las que harán que este país mejore. ¿O será la reforma energética que le ha dado tanto poder a las compañías transnacionales, echándolas abajo, la que les devuelvan el eje rector a nuestro país, las que le darán un nuevo rumbo a esta nación para sacar de la miseria y de la pobreza a tantos millones de mexicanos que hoy padecen los incrementos de la gasolina, de la luz, del gas, las que realmente permitirán, echándolas abajo, las que realmente permitirán que ahora nuevamente los que han lucrado, los que se han apoderado de los recursos de nuestros hidrocarburos que están en nuestro país sin necesidad, entre comillas, de compañías extranjeras, las que pues sacarán de la miseria y de la pobreza a los a los millones, sí, a los 55 millones de pobres que tenemos en esta nación. Son las mismas empresas de los mismos apellidos de nuestro país los que controlan los hidrocarburos, los que controlan las mineras, sin necesidad de los extranjeros, los que le darán bonanza a este país que se muere de hambre también siendo tan rico. Esa es la visión de lo que ahora buscamos en Andrés Manuel López Obrador. Habría que pensar muy bien, porque esas dos grandes reformas son las que le dieron el triunfo al presidente, digámoslo así ya virtual, Andrés Manuel López Obrador. Son las que enterraron a Enrique Peña Nieto porque no alcanzaron el desarrollo que ellos tanto pregonaron. Son las mismas que llevaron al descontento, al voto antisistema, que llevaron a Andrés Manuel López Obrador a alzarse con el triunfo electoral. Son preguntas que habría que analizar, amigos cibernautas. Bueno, el PRI y el PAN prácticamente, o más el PRI, casi desaparece del mapa electoral. Sí tendrán diputados, si acaso se piensa que a lo mejor entre 50 y 100 diputados. ¿Qué hará Andrés Manuel López Obrador cuando en la Cámara, en ambas cámaras, tenga el poder absoluto para llevar a cabo todo lo que se le antoje? Bien lo dice el dicho, el poder
absoluto corrompe absolutamente. Esta gran mayoría que puede tener Andrés Manuel López Obrador puede ser también para desgracia de nuestro país. No hay un contrapeso. Cuando no hay un contrapeso, el gobernante se sirve con la cuchara grande. Eso tenemos que entenderlo, amigos cibernautas. Cuando no hay un equilibrio de poderes, el gobernante en turno, el ejecutivo, hace lo que quiere con el país cuando tiene doblegados, sometidos, humillados, pisoteados a las bancadas que conforman a su partido. Ojo con esto, hay que analizarlo perfectamente, porque Andrés Manuel López Obrador, al tener un poder absoluto, pues simple y sencillamente podríamos pensar que haría lo que fuera con esto que ha pasado y con esto que hoy pareciera ser que le puede permitir maniobrar para donde él quiera. Nos hace un comentario Rogelio Martínez Hernández, exmorenista también, quien hoy nos escribe y nos dice que las elecciones del pasado 1 de julio en México fue un show montado por ciertas autoridades y la complicidad de ciertos o de algunos políticos. La encuesta para hacerse requiere de votos reales. Se hacen el día 1 de julio con las actas de las casillas seleccionadas por la autoridad. Las primeras actas de votación llegan después de las 6, 8 o 9 de la noche aproximadamente. El mensaje de mí, el mensaje de Anaya estaba preparado, igual que el de Peña Nieto, el presidente. Se dieron uno tras otro. Luego el de AMLO que leyó también estaba preparado. Fue todo un show armado con anticipación, sin datos reales. Se debieron esperar. Yo creo que eso sí es importante analizarlo, Se debieron esperar a las 11 de la noche en que la autoridad del INE dieran esa información conforme lo marca la ley. La elección fue un engaño y nos costó mucho dinero habiendo tantas carencias. Yo creo que eso es importante también porque hubo varios comentarios al respecto. ¿Por qué anticipadamente salió Anaya, José Antonio Meade, el Bronco y el propio presidente de la República reconociendo el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador y no esperaron primero un posicionamiento del Instituto Nacional Electoral? Yo creo que eso sí fue muy importante y hay que analizarlo. Yo mismo, cuando vimos estos pronunciamientos, a mí me sorprendió profundamente porque ¿por qué no esperar a que sea primero el órgano electoral quien diera a conocer las tendencias electorales? ¿Por qué esperar después? ¿Por qué esperar después? ¿Por qué no esperar después a que dieran el pronunciamiento y que primero lo hiciera el Instituto Nacional Electoral? Y sí es cierto, la señora Soledad Serrano nos habla también y habla de que, pues, ¿en qué avanzamos? Más bien dice, retrocedimos. Yo no veo qué cambio hubo, más bien, más muertes, más pobreza. Y sí es cierto, porque habría que analizar, pues, lo que decíamos hace rato, lo que le permitió el triunfo electoral a Andrés Manuel López Obrador es precisamente los errores de las reformas energéticas y educativas que Enrique Peña Nieto anunció con bombo y platillo, que le darían a México mayores condiciones de educación y de riqueza, ¿no? La inseguridad, pues nunca pudo con el paquete. Pero ¿en qué avanzamos y en qué retrocedimos? La señora Soledad nos dice que más bien retrocedimos. No, yo no veo qué cambio hubo, más bien hubo más muertes, más pobreza. Yo creo que en eso podríamos coincidir en algunas cosas. De verdad, pues aquí está la situación esta. Otros candidatos lo han hecho, ya no, otros candidatos han hecho, pues digamos,
lo mismo que siempre han hecho de los pronunciamientos, ¿no? De que salen a dar los pronunciamientos. Yo creo que a eso se refiere el señor Rubén Salomón Guillén, que otros candidatos lo han hecho, estos pronunciamientos. Sí, cierto, lo han hecho, pero ¿por qué ahora en esta elección hubo un marcado, una ansiedad por todos los candidatos de salir a reconocerle ya el triunfo electoral a Andrés Manuel López Obrador con respecto al comentario político del señor Rogelio Martínez Hernández de por qué no esperar, por qué no aguantar a que el INE diera primero un pronunciamiento? Y el señor Rubén nos habla y nos dice de que otros candidatos también lo han hecho. Salir a decir que ganaron, otros candidatos lo han hecho, es cierto, así ha sucedido, pero bueno, son inquietudes que surgen a raíz de que todos en general, fíjense ustedes, salieron a hablar de que Andrés Manuel López Obrador era el virtual candidato, era el virtual ganador de esta contienda electoral. Son respetables las opiniones de cada quien, pero yo creo que sí merece pues como que analizarlo, porque el señor Rogelio pues prácticamente dice que fue un show montado, ¿no? Cuando por otro lado también se habla de que muchos otros candidatos lo han hecho cuando han ganado algún otro candidato. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, no recuerdo si haya salido a reconocer el triunfo electoral en el 2. Creo que Andrés Manuel fue incluso hasta de eso. Bueno, yo creo que esa es la cuestión, ¿no? De que ha habido algunos que sí lo han hecho antes, reconociendo el triunfo electoral del candidato ganador. Andrés Manuel López Obrador creo que fue un poco después de la elección a la presidencia, cuando se ganó, cuando ganó otro candidato, ¿no? En este caso Enrique Peña Nieto, y me acuerdo por ejemplo de Felipe Calderón, ¿no? Entonces, pues claro, son respetables las opiniones de cada una de las personas que hoy nos escribe, pero pues habría que analizar. Usted tiene su propio análisis, nosotros nada más decimos lo que estamos viendo, lo que vivimos, lo que escuchamos, lo que vemos, de que pues sí fue un poco acelerado todo esto. Sin embargo, esto no le quita ningún mérito a la elección, en donde la gran mayoría de los ciudadanos salieron a ejercer su voto y a decirle a Andrés Manuel López Obrador que le daban la confianza, que le depositaban la confianza, y a ver qué va a hacer con la presidencia de la República, porque ya dijo que va a vender el avión presidencial, ya dijo que se va a transportar en vuelos comerciales, ya dijo que lo del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que lo va a revisar bien. No lo detiene, pero que lo va a revisar bien, a ver qué va a hacer ahí. Incluso se habla de que, o se dijo, él mismo lo manifestó, que podría concesionarlo. Es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, amigos cibernautas. A ver qué más sale de todo esto. Sin embargo, vamos a ver si Andrés Manuel López Obrador cumple con todo lo que prometió. Pienso que tiene en las manos un momento difícil políticamente hablando. Hay mucha gente, también hay que decirlo, que pertenecieron a otros partidos políticos que están alrededor de él, que van a llegar a la Cámara de Diputados, y me llama la atención también de que aquellos priistas que se fueron con Andrés Manuel López Obrador y que ganaron diputaciones federales o locales, ¿permanecerán leales a Andrés Manuel López Obrador o buscarán realmente regresar a sus orígenes? Es un punto que a mí me llama la atención. No sabemos si realmente serán leales o formarán sus propias bancadas o regresarán con el PRI. No sabemos qué va a pasar, pero de entrada todo suma para Andrés Manuel López Obrador, que tiene en sus manos una verdadera papa caliente, una verdadera situación política
que veremos si tiene la capacidad de poder darle a este país la verdadera transformación que él dice necesitamos. Amigos cibernautas, eso es lo que tendríamos que ver a raíz de esta etapa de transición y a partir del 1 de diciembre, cuando tome posesión como nuevo presidente de México. Todo parece indicar que Andrés Manuel López Obrador es el próximo presidente de la República, amigos cibernautas, y bueno, esperemos que cumpla los compromisos que hizo durante su campaña, amigos cibernautas. No hay nada relevante, lo que se vaticinó es lo que se cumplió. Un Zócalo que ayer se vio pues con muchísima gente. AMLO pues prácticamente se corona triunfador, y bueno, todo hace indicar que hasta los empresarios ya lo felicitaron y que será el próximo presidente de la República. Llama a la reconciliación y al combate a la corrupción. Así están las cosas en términos generales, amigos cibernautas. El programa de resultados preliminares le da el virtual triunfo al señor Andrés Manuel López Obrador. Todos los candidatos salieron ya a darle su felicitación y a darle pues o a desearle que tenga una muy buena presidencia y que sea lo que él ha dicho con respecto a dar un buen gobierno con un combate frontal a la corrupción y a la impunidad, y a que pues lleve a cabo las reformas que sean necesarias, pero para bien del país, porque una cosa es querer y otra cosa es poder, ¿no? Una cosa es desear y otra cosa es poder cumplir con lo que él ha pregonado durante este tiempo de campaña. Fueron prácticamente pues 18 años prácticamente que ha estado en campaña López Obrador, su tercera participación como candidato presidencial. La primera fue cuando Felipe Calderón, la segunda con Enrique Peña Nieto, y ahorita esta que acaba de terminar, en la que López Obrador se alza con el triunfo electoral, amigos cibernautas. Así están las cosas ahora ya este 2 de julio, en el que por desgracia también nuestra selección nacional perdió ante Brasil y se acabaron los sueños de nuestra selección. Lo que teníamos pronosticado o lo que muchos tenían pronosticado se cumplió. Perdió México ante Brasil 2-0. Lo de Pepe Mit que iba a perder y lo de Anaya pues también estaba pronosticado. Las encuestadoras le daban prácticamente a Andrés Manuel López Obrador un gane o un triunfo electoral del 2-1 prácticamente, y bueno, pues todo indica que así fue. López Obrador está entre un 45, 48, otros lo ubicaron entre un 50, 52%. Su más cercano era Anaya con un 24, 25, 26, así lo fueron ubicando, y Mit con un 20, 18, 22, esos eran los porcentajes que se manejaron. Al final de cuentas parece que se cumplió todo, amigos cibernautas, y pues a ver, ahora le espera a Andrés Manuel López Obrador la gran tarea de llevar a este país por otro rumbo y no vaya a resultar más de lo mismo lo que siempre hemos vivido. Ya dijo que sus hijos no van a estar gobernando, no va a haber nepotismo, su mujer no quiere ser la primera dama, que está en contra de ello.
y ahora los que van a llegar con él no vayan a salir con sus grandes negocios como lo están haciendo aquí en Coatzacoalcos con Víctor Carranza, que ha sido un verdadero inútil como gobernante y que en puros negocios se la lleva con el marido de Rocío Nale, la virtual senadora de la República. A ver qué pasa y los negocios no vayan a llegar hasta la presidencia de la República, donde veamos que el cambio únicamente sirvió para enriquecer a otros tantos y bueno, todos en el mismo negocio de apoderarse de nuestro país, de los recursos naturales, de sus energéticos y bueno, un sinfín de negocios que se hacen ahí al amparo del poder público, amigos cibernautas. Andrés Manuel López Obrador se alza con el triunfo electoral y bueno, ya veremos de qué están hechos los nuevos funcionarios que llegarán con Andrés Manuel López Obrador. Muchos de ellos llegarán a ser los nuevos poderosos, los nuevos tlatoanis que ejercerán un poder absoluto con Andrés Manuel López Obrador. Ya veremos, amigos cibernautas, qué pasa a partir del 1 de diciembre, cuando Andrés Manuel López Obrador tome protesta como el nuevo presidente de la República, ahí donde estará Tatiana Cloutier, Marcelo Ebrard, ahí donde estará Rocío Nale, ahí donde estarán pues otros amigos como Napoleón Gómez Urrutia, que creo que va como senador, ¿no? Nestora Salgado, no sé cómo quedó el asunto ahí de Nestora, lo habían impugnado, pero creo que va como senadora. Napoleón Gómez Urrutia, repito, la señora Laida Sansores, que ya ven que el día que cerró campaña bailó como en sus viejos tiempos, en sus viejos tiempos, la Laida Sansores ahí moviendo todo el bote. Creo que ganó en una delegación, iba como candidata. Habrá muchos que estarán ahí cerca de Andrés Manuel López Obrador. La ministra Olga Sánchez Cordero, si no mal recuerdo su nombre y su apellido, que será la nueva secretaria de Gobernación, así dijo López Obrador. Oiga, y hay otro tema también, porque dicen que la sede de las diferentes secretarías las va a cambiar a diversos estados. No se concentrará todo el poder allá en la Ciudad de México. Diversas secretarías como de Relaciones Exteriores, como de Energía, de Turismo, muchas secretarías serán reubicadas en varias partes de la República Mexicana y bueno, prácticamente el poder ya no se concentrará ahí en la Ciudad de México. Son muchas cosas, amigos cibernautas, que vienen en camino y bueno, a ver qué pasa con Andrés Manuel López Obrador cuando tome ya protesta como el nuevo presidente de México, amigos cibernautas. Aquí en Veracruz todo parece indicar que el don Cuitláhuac García también se alzó con el triunfo. Miguel Ángel Yunes Márquez, el hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, pues abiertamente no ha reconocido el triunfo. Vamos a ver qué pasa. Faltan contabilizar todavía muchas casillas. Está muy difícil para el PRI la situación. Pepe Yunes se fue a un lejano tercer lugar, la sombra de Duarte y de Fidel, que por cierto lo retrataron o lo filmaron, que iba a votar en una silla de ruedas. Le recibió varias mentadas de madre asqueroso sujeto que fue gobernador de Veracruz. Pues le dieron sus mentadas de madre, donde pues llegó a votar. La gente le hizo un recordatorio muy especial a su paso como gobernante de Veracruz, en donde prácticamente pues él fue el causante de que Javier Duarte de Ochoa haya sido el gobernador que lo sustituyó,
y uno de los peores personajes de Veracruz, que hoy está en la cárcel allá en la Ciudad de México. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, amigos cibernautas. Gracias por habernos acompañado en este breve recuento. López Obrador arrasó con Morena. Y bueno, a ver qué nos depara el futuro con un gobernante de izquierda. Ahora sí, vamos a ver si hay un verdadero cambio, amigos cibernautas. Gracias, que tengan ustedes una excelente tarde, un excelente inicio de semana. Ya nos veremos el día de mañana, si Dios así lo permite. Excelente lunes, hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.